transcurso de, digamos, de los 20, los 30 minutos, llegamos al lugar de donde nos llamaron, en la comisaría o al hospital público. La policía sabe, y dentro de esta orden también queda claro que de alguna manera no pueden tener ningún tipo, no pueden tomarle la denuncia hasta que nosotros estemos presentes. ¿Por qué se hace esto? Claramente por el tema de la revictimización, porque siempre hay comentarios inadecuados, porque siempre hay intervenciones que no corresponden y que de alguna manera con estos comentarios y estas preguntas inadecuadas lo que se hace es responsabilizar a la mujer, a la niña, al niño, ¿no? del hecho del que fue víctima. En otras, antes de que nosotros empezáramos a trabajar, inclusive la víctima podía ser revisada 3 o 4 veces de acuerdo a lo que decía el juez, porque si el juez no estaba de acuerdo con el médico legista o con lo que había evaluado el médico de guardia, pedía el cuerpo médico forense. Entonces había que ir al cuerpo médico forense donde otra vez se le había revisado. No está más decir que cada revisación es una reedición de la violencia sexual vivida, ¿no es cierto? Digamos, la víctima no solamente revive la escena en el sentido de que está siendo otra vez tocada por alguien, ¿no? Después de haber vivido algo tan terrible como es una violación, con muy poco tiempo de haberla vivido, sino que también en el relato se revive la escena, con lo cual todo lo que podamos resumir en cuanto a relato y a revictimizarla, bueno, es uno de los objetivos del programa, ¿no es cierto? A ver, esta situación de nosotros encontrarnos a solas con la víctima es muy importante, porque de alguna manera lo que hacemos es conformar un lugar un poco más íntimo y explicándoles quiénes somos, la especialidad que nosotros tenemos y digamos qué cosas deberían haberle pasado y no. Vamos tratando de trabajar a través de su relato el tema de la responsabilidad, porque lo que suele pasar muchas veces es que las víctimas se sienten responsables de lo que vivieron. Entonces esto es como muy importante a trabajar en el relato. Cuando digo lo de que en el relato se vuelve a vivir la escena, es tal cual, digamos, la víctima empieza a relatar, empieza a decir, digamos, en qué situación se encontraba, si había ido a bailar, si no había ido a bailar, digamos, ¿no? Cómo se había desarrollado, que quizás se quedó sola, fue la última que se quedó en el taxi viajando. Entonces, en todo este tránsito, esto va generando angustia, por supuesto. En este discurso, ella va reviviendo la escena, por eso es muy importante respetar los tiempos, ¿no? A veces una palabra cálida, una espera de decir, bueno, mira, ¿querés que paremos un poco? ¿Querés que entre una amiga tuya, si es quien la está acompañando? ¿Querés que llamemos a alguien para que venga y te acompañe? ¿Querés que nosotros nos encarguemos de contarle a alguien que para vos sea importante qué fue lo que pasó para que pueda venir a acompañarte y te pueda sostener? Digo, todo esto apuntala para que el relato pueda ser dicho, porque la verdad es que la vivencia a veces es tan traumática que se quiebran, lloran. Entonces es muy importante el tema de las esperas y de manejar los tiempos, digamos, porque a lo que tendemos no es a brindar un sistema de asistencia, sino de que esta mujer recupere estos derechos que desde algún lugar la sociedad se los viene quitando. Para prevenir la violencia hay que informarse y vos nos podés ayudar. La violencia familiar aparece en toda clase de hogares. Es un ataque contra la salud y la vida de muchas mujeres. Por eso es importante estar atento a todas las señales. Lo que se da mucho es que no se animan a denunciar. Y no se animan a denunciar por muchísimas variables. Te podría decir, por cuestiones económicas, porque el que sostiene económicamente la casa es el golpeador o el violento, porque es el padre de los hijos,
porque ella cree que va a cortar, y de hecho, digamos, con una denuncia y con una separación, digamos, al violento de la casa, esto se efectiviza, digamos, y esto a ella le genera una situación de vulnerabilidad enorme, porque se dedicó a los hijos, se dedicó a la casa, y este hombre no va a responder económicamente ni afectivamente para con los hijos como debería. Entonces hay muchas variables por las cuales uno, y también por el afecto, porque a veces, en la mayoría de los casos son sus parejas, con lo cual hay algo del afecto puesto en este vínculo, en donde está empastado el vínculo, ¿no? Y donde se mezcla el dolor con el amor y el sufrimiento. Y esto implica a veces muchos llamados y mucha frustración también, ¿no? Porque también pasa que a veces se efectiviza la denuncia y después habilitan que este hombre vuelva a entrar a sus casas, o lo perdonan, o no, y empieza lo que se conoce como el círculo de la violencia de nuevo, ¿no? Donde hay toda una fase de enamoramiento y donde el hombre promete que va a cambiar y demás, y después empieza a subir de nuevo el nivel de crisis y de violencia, de palabra, hasta llegar al golpe y volver a caer en esta ruptura, ¿no? Y en esta intencionalidad de cortar con el vínculo. Muchas de las situaciones con las que nos encontramos con las víctimas, en muchas situaciones lo que las víctimas nos dicen es no, pero él era un buen hombre o es buen padre, o yo lo que quiero es que le cambien la cabeza, ¿no? Y a veces acompañar ese proceso, ¿no? en el cual ella pueda entender que difícilmente este hombre va a cambiar, lleva llamados y lleva un trabajo de contención largo. Sí, o totalmente, o te dicen, no, es violento, pero es violento conmigo solamente, o es violento porque toma y le hace mal, ¿no? Pero él es muy buen padre. Esto es como muy común también, entonces ahí hay que empezar a dilucidar, ¿no? Y que puedan entender que digamos, que ella no tenga alcance a poder darle de comer a los hijos porque él no le dejó el dinero, digamos, esto también entra dentro del ámbito de la violencia. O que le tape la boca y que la viole durante la noche porque duermen en un mismo cuarto todos, esto también es violencia, de alguna manera, ¿no? Y a veces esto en el discurso te llaman por violencia familiar porque la golpea, pero cuando empezás a indagar un poquito, está incluido el abuso y la violencia sexual, esto de agarrar a la mujer y de que esté naturalizado dentro de la mente de esta mujer, esta cuestión de, bueno, el hombre, el deseo, la necesidad, la biología, ¿no? Y de marcar esta diferencia como si realmente lo conectan más con lo animal y que esto está naturalizado, es muy difícil acompañarla en este proceso de que ella pueda, ¿no? O es muy importante, digo, ¿no? A poder acompañar a que entienda que esto tiene que ver con la violencia también, ¿no? Que cuando ella dice que no, también tiene que ser no, digamos. Lamentablemente la víctima llega a pedir ayuda o llega a llamar cuando pasó algo de otro orden, o del golpe hacia los niños. A veces muchas mamás dicen, bueno, que me golpeaba a mí, yo me lo aguantaba, pero cuando le golpeó a mis hijos yo no lo pude soportar. Entonces ahí instalan la denuncia o piden la ayuda de la brigada, por ejemplo. O suelen esperar a que los maridos se vayan a trabajar, entonces ahí disparan como todo el dispositivo, o llaman en algún horario que él no esté y tratamos de acordar de ir a buscarla cuando sabemos que él no va a estar, porque es lo que a ella le da la tranquilidad. O hemos acompañado a alguna víctima a buscar a sus hijos a la escuela porque era la instancia donde perdía el control el victimario de ella, porque sabía que iba a buscar a los niños, entonces la acompañábamos en ese trayecto y ahí íbamos planificando qué hacer, si volvía a la casa, si no volvía, a dónde puede ir. Es un trabajo muy creativo el que hacemos, porque la verdad es que hay muy pocos recursos y tenemos que ir armando en función de lo que tenemos y en función de las posibilidades y de las necesidades. Hay víctimas que son del interior, entonces armamos toda una estrategia donde se pueda subir a un micro con sus hijos y volver a su lugar de confianza y donde sabemos que va a estar más cuidada porque no quiere vivir más con esta persona. Entonces se hace la denuncia, pero también esto después se continúa a la provincia donde ella viaje.
Digo, hay una multiplicidad de variables que se van dando, pero tiene que ver con esto, con buscar el momento donde ella se sienta cómoda para poder hablar o para poder acompañarla, ¿no?